Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar cómo se calcula la rentabilidad económica y financiera de una compañía. Es un dato muy relevante de caras a la información financiera. La idea es la siguiente. Cuando hablamos de rentabilidad económica, trata de valorar el rendimiento o la tasa de retorno de los activos sin tener en cuenta cómo nos financiamos. Y ahí compararemos exclusivamente el beneficio que obtiene la compañía antes de impuestos y de intereses en relación con el total del activo. Cuanto más alto sea ese ratio, quiere decir que la tasa de retornos activos es mayor. Por tanto, nos interesa esa idea. Cuanto mayor sea, mejor, porque de esta forma la contribución que tiene la inversión a nivel de rendimiento, sin que tengamos en cuenta cómo se financia, que incluso puede mejorar con la financiación luego, nos va a dar más beneficio. Ese ratio está influenciado por dos conceptos. Si yo comparo el beneficio antes de intereses e impuestos del activo y ese valor lo multiplico y lo divido por las ventas, veríamos que lo que incide en ese tipo de ratio es el margen sobre ventas y la rotación del activo. Es decir, a la hora de decir margen sobre ventas, la única forma de mejorarlo o es vender más unidades, ¿vale? Incrementar el precio de venta o el número de ventas o rebajar los costes. Eso daría un mayor margen y por lo tanto la rentabilidad económica de la compañía se vería aumentada. En la rotación, la idea es solo puedo mejorar reduciendo inversión o aumentando ventas. Pues si aumenta la rotación y aumenta el margen de ventas, aumenta la rentabilidad económica del activo. Luego, otra variable que todo el mundo intenta calcular sería la renta que obtienen los socios, lo que llaman la rentabilidad financiera, que ahí compararía el beneficio neto en relación con los fondos propios. Pues ahí nos está dando la tasa de retorno del capital que he invertido en el negocio. Lo mismo, cuanto más alto sea, mejor para la empresa y para los socios. La idea de explicar de qué depende la rentabilidad que obtengan los socios viene influenciada por la rentabilidad económica que tiene la compañía, por la forma en que se financia y el coste de la deuda y también por lo que tributa. Por lo tanto, en definitiva, ahí os explico cómo se descompone el ratio de rentabilidad financiera según el método pares, que es en definitiva multiplicar ese ratio por las ventas, por el activo, por el beneficio antes de intereses e impuestos y por el beneficio antes de impuestos. Si esto lo organizamos, obtendríamos que va influenciado el rendimiento de los socios por parte por la rentabilidad económica, que depende del margen de venta o rotación del activo, y sería lo que llamaríamos el apalancamiento financiero, que es ese activo cómo se financia. Si se financia, qué parte va con fondos propios y cómo afecta en el beneficio el gasto financiero. Pues si yo comparo beneficio antes de impuestos respecto al beneficio antes de intereses e impuestos, tendríamos el efecto del coste de la deuda, cómo está afectando a la estructura de financiación del activo. Si ese apalancamiento financiero es mayor de 1, indicaría que en definitiva el endeudarse contribuye a una mejora en el rendimiento de los socios, en la entidad financiera. ¿Vale? Porque lo que estamos diciendo es que aunque tengamos un incremento en el gasto financiero y una reducción de los beneficios, y aquí le dice cuando uno se endeuda, la parte de paga aumentará, lo que hará que el beneficio neto disminuya. Si esa reducción del beneficio es menor a la reducción que estoy haciendo en los fondos propios, va a tener un efecto en la entidad financiera superior. Por tanto, utilizar deuda cuando el tipo que pago por esa deuda es menor al rendimiento económico es favorable. Lo que ya no entra en esa valoración de ese apalancamiento financiero mayor de 1 es si en realidad el nivel de deuda que tiene la compañía hace que pierda autonomía financiera y si en un futuro la evolución de la deuda se puede poner en duda. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta también que la deuda no sea excesiva, ¿vale? Y que el beneficio antes de aplicar el tema del coste financiero sea alta para aconsejar que
la compañía le conviene endeudarse en parte. Un poco el equilibrio entre ese 40% hasta un 60% de endeudamiento y el resto esté financiado con fondos propios para no perder autonomía financiera. Con este tema lo he enfocado también, como en los casos anteriores, utilizando el grupo Indetex, la información que dispongo de ella del año 2020, 19 y 18, para calcular los ratios. Para eso os he dado la información del balance y la cuenta de resultados de esos 3 años. Y tengo ahí resumido luego el cálculo de la rentabilidad económica en primer lugar, que claro, como veremos, y ya he repetido en vídeos anteriores, como le ha pillado el tema imprevisto de la pandemia en el año 2020, la caída de los beneficios de las compañías de grupo y de las ventas a nivel de grupo, estar cerradas las tiendas y de alguna forma algunas de ellas, aparte de cerradas, luego el tema del afloro, lo que es la venta presencial en tienda bajó un montón y eso afectó tanto al margen de ventas como a rotación del activo, porque le pilló además que en el año 2019 había invertido más en compra de empresas y en ampliación de capital de esas compañías de grupo, lo que ha hecho que la rentabilidad que obtenga económica haya visto afectada en el 2020 en mayor grado todavía. Por lo tanto, hay una reducción. Luego, en relación con el riesgo que tienen también los socios, claro, si caen los dividendos que aportan las compañías de grupo a la empresa madre, a la holding, evidentemente los socios de la holding, la renta que obtienen es menor, bastante menor a la que obtenían en los años 2019 y 2018. Ya digo, el motivo principal no es un tema de apalancamiento financiero ni es un tema de efecto fiscal, es la propia actividad que tanto por caída de facturación o de dividendos del grupo como del margen y de lo que le pilló en un activo que estaba con una inversión que había realizado en el 2019 bastante superior, por rotación y por margen, hace que la renta que obtengan los socios sea bastante inferior a los años 2019 y 2018. Como os he comentado, el grupo Indetex tiene que replantearse la estrategia a nivel de utilizar o reducir el número de tiendas, reorganizar las compañías y potenciar más la venta online, donde su competidor Chin le está haciendo o es el gran protagonista y hay un cambio a nivel de consumidor. Por tanto, hay que ir por ahí, sería un poco el consejo que habría que enfocar. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.